debate con la presencia de los coordinadores, por un lado de la Comisión de Defensa del Foro de Trabajo y por otro lado con el coordinador de la Comisión de Defensa del Foro Penal, en el primer caso Mara Fernández, en el segundo caso Ignacio Eliseo Mansobraña. Así que bueno, comenzamos con la compañera Mara Fernández. En lo que hace al tema del traspaso, que es el tema que nos convoca, pero no es el único que afecta al fuero, lo que podemos afirmar es que evidentemente a quienes promueven esto les resulta más rentable y funcional para el plan de gobierno que se quiere implementar que la variable de ajuste sean todos los trabajadores, nosotros incluidos. Esto queda claro también si pensamos cómo pretendían implementar este traspaso. Recordemos que bueno, hicimos una marcha que lo dijo acá Germán el día 22 con un acto en la Cámara, porque lo que nos habían dicho es que el día de mañana se iba a firmar un convenio que no hablaba ni de presupuesto, ni tocaba las leyes que nosotros veíamos que iban a tener que tocar y que iban a ser como un impedimento, como la ley Cafiero, sino que lo que hacía era transferir 30 juzgados, no daba muchas más explicaciones, no fuimos invitados a los trabajadores a hablar del tema, no se nos escuchó, y después ese convenio iba a ser ratificado por ley, el contenido del convenio, quizás incluso en una sesión extraordinaria. El punto del foro me parece que es muy importante para aparte de analizar las cuestiones técnicas, ¿sí? Hablar de, digamos, del impacto que podría tener tanto este traspaso de la justicia nacional, de la justicia nacional a la justicia de la ciudad, para ya encarar, digamos, con fundamentos técnicos, ¿sí? Como también operativos, la inviabilidad de este traspaso. Nosotros creemos que es equivocado, que es apresurado y que bueno, es inviable en sí. Acá la provincia interesada es la provincia de Buenos Aires. Y más allá de la posibilidad que existiese, si es que existe, requiere de un debate constitucional, de constituyentes, no de legisladores. Porque acá no hay pactos preexistentes como para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pueda tener mandato suficiente. Y además, ese acuerdo parte de una idea de que hay la suma del poder público. ¿Cómo un poder del Estado va a poder delegar a otro poder del Estado? ¿Y la República y la división de poderes? ¿O es que no existe más la independencia judicial? Entonces, a partir de esta formulación constitucional, política, ideológica, y digo constitucional, política, ideológica porque nuestra Constitución tiene estos principios. Hay distintas herramientas para enfrentar esto. Aquí se ha hablado de las herramientas judiciales y obviamente nosotros somos jueces y si tenemos que alentar que esas sean herramientas y canales válidos. Pero también tenemos que ser sinceros. Tenemos que ver que la Corte, por ejemplo, en este momento ha pedido expedientes y ha fijado posición en temas de medidas cautelares, cuestiones netamente de derecho común. ¿Y todo para qué? No para cualquier cosa, sino para establecer revisión de medidas protectorias que había hecho la Cámara en materia de reinstalación de trabajadores afectados por medidas de despido. Entonces la situación es preocupante y por eso me parece a mí que esta cuestión, también vuelvo a coincidir en que es una cuestión más bien política y que ese debe ser el enfrentamiento mayor que debe darse. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando una justicia, como lo que decía Ferreros y acabas de afirmar vos, que no tenga, que sea la que reciba las nuevas leyes y por lo tanto ni por asomo decreto de inconstitucionalidad, que no seamos nosotros los que las recibamos y sí vayamos a decretar inconstitucionalidades. Van a buscar una justicia a la que le tengan callada la boca. ¿Y con qué le van a tener callada la boca? Con las formas, lo que vos acabas de decir, Luisito. Precisamente las formas. Si yo tengo una justicia a mi medida, no la nuestra, la de ellos, una justicia que cierre la boca con un status quo como el de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, nunca más sale una sentencia como las nuestras. La propia Constitución, que en el año 1994 produce la última modificación y que ahí nace política y jurídicamente la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Con esa reforma del año 94, esa misma Constitución
establece o consagra o mantiene el 75.12 que dice que el conocimiento a las cuestiones de fondo no le corresponden a la ciudad. El conocimiento a las cuestiones de fondo, como son las cuestiones laborales, le corresponden a la nación y a la provincia. Por lo tanto, la ciudad no puede conocer las cuestiones de fondo. Por eso, la ley Cafiero no es inconstitucional cuando delimita la jurisdicción del poder, jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a determinadas materias de vecindad, tributaria, contravencionales. ¿Por qué? Porque precisamente lo que la ley Cafiero está haciendo es respetando la Constitución. Yo a la hora de pensar o a la hora de fijar una posición o tomar partido sobre qué es el derecho al trabajo, me inclino por esa posición que tiene, bueno, la verdad que bastante, pero que me gusta mucho cómo lo explica Sartú, un laboralista uruguayo más o menos recientemente fallecido, y él decía, fue un pacto tácito entre las dos clases sociales. Fue un pacto tácito informal, fue una tregua, fue una paz armada, en un momento histórico donde ninguna de las dos clases podía sobreponerse sobre la otra. Y acá es donde hay que recordar por qué se origina. Porque en realidad, la historia de las luchas sociales y la historia del movimiento obrero, que llevó gran parte del siglo XIX y un poco del siglo XX, es la historia de sus luchas, que no eran luchas simplemente para limitar o condicionar la libre explotación de la fuerza de trabajo. Con mi coequiper, con el otro secretario, que tenemos dos secretarías, somos los que llevamos adelante y cambiamos cada 6 meses de juez, por ende de criterio. Desde excarcelaciones, bueno, ahora con la ley de flagrancia, el juez que teníamos renunció porque obviamente entraba él también de turno en diciembre y como esto es nuevo, nos están apretando por todos lados con el traspaso, la ley de flagrancia que se implementa el 1 de diciembre, que todavía no sabemos cómo, porque los fiscales tampoco saben cómo, que en definitiva son los que van a decidir cuándo se da ese caso o no. No tenemos ni siquiera instaladas las cámaras porque hay que grabarlos o con un sistema de sonido especial. O sea, es toda la improvisación diaria y la falta de respeto a todos los operadores de justicia. Hace 3 días se hizo un congreso de oficiales de justicia, UGERS, en Francia, armado por el Banco Mundial, donde no fuimos invitados ninguno de los oficiales de justicia, ni nuestro, ni la Asociación Judicial Bonaerense, que teníamos diferencia, pero no invitaron a nadie. Es decir, los oficiales de justicia y notificadores federales de todo el país no fuimos representados. Pero se consiguieron un sello de un oficial de Mar del Plata que puso Asociación de Oficiales de Justicia de la República Argentina y ahora Sudamericana, para ir a Francia a legalizar que esto se haga, no del Poder Judicial, sino de afuera. Así que bueno, en línea realmente les agradezco. Las centrales seguramente van a estar acompañándonos a nosotros. Esperemos no tener más trabajadores terciarizados y no tener que juntar más plata para que compañeros se puedan ganar dignamente la plata y trabajen en el Poder Judicial. Y tenemos que seguir luchando. Todas las comisiones internas, no solamente el Foro Laboral, los compañeros del Foro Penal. Nosotros venimos del Corte, sector más elitista de que el Corte, creo que no hay ni siquiera el Foro Penal, pero logramos concientizar a los compañeros que tengan un espíritu de clase. Hablo de trabajadores, más allá de los cargos, como decía el doctor. Así que nada más.